La familia es una institución donde el individuo toma formación y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. Feliz día para todos. Estamos en un programa más de En Familia con Nuestra Fe. Hoy me siento bendecida, me siento muy contenta porque sé que el tema que vamos a tratar hoy va a ser una luz para muchas de las personas que puedan estar escuchando este programa. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy se llama Afrontando las enfermedades en familia. Y bueno, estamos bendecidas. Estoy aquí con Marisol. Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcela, feliz, agradecida con el Señor que nos da otra oportunidad de tocar temas que yo sé que van a ser muy beneficiosos para la familia, temas que nos afectan directamente, y hoy tenemos unos invitados bien especiales, ¿cierto? Definitivamente, directamente desde la bella Colombia. Tenemos por aquí al doctor Jairo Caracas y a su esposa, la doctora Sandra. Hace un par de días estuve escuchando su testimonio y verdaderamente me tocó mucho el corazón y sé que lo que hablemos hoy va a ser de bendición para muchos de ustedes. Pero démosle la bienvenida. Doctor, bienvenido. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de parte del Señor para compartir de la vida que Él nos ha dado. Amén. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Marcelita, muchas gracias por permitirnos también este espacio para poder transmitir ese mensaje de Dios a través de los momentos difíciles que a veces nos toca pasar, pero que con la ayuda de Dios vamos avanzando. Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, vamos a arrancar este programa poniéndonos en la presencia del Señor. Si nos ayuda con una oracióncita, doctor. Bueno, en la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedirle a nuestro Padre Dios que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre este lugar y sobre cada persona, sobre cada familia que en el momento está en unión y en unidad con nosotros. Que el Señor envíe auxilio abundante para cada familia que está necesitada de su auxilio, de su protección, de su amparo, de su palabra de aliento, de su palabra de esperanza, de su palabra de vida. Cada enfermo que está necesitando ese auxilio divino, ese toque de la mano sanadora de nuestro Señor Jesucristo, esa infusión de salud, de vida y de bendición. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se rieran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes, sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la tarde nos domina el llanto, por la mañana todo es alegría. Cuando me sentía seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, hiciste de mí una fortaleza inaccesible, pero te escondiste y yo quedé desconcertado. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de duelo y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Muchísimas gracias. Es un salmo, ¿verdad? Es el Salmo 30. Definitivamente bellísimo y bueno, escuchaba yo un poquito del testimonio del doctor Jairo y me gustaría un poquito que nos contara un poquito qué fue lo que usted vivió, porque estoy segura que hay muchas personas que están afrontando una enfermedad, una situación, un reto en familia y cómo esto no solamente afecta al paciente, afecta a la familia. Cuéntenos un poquito de su testimonio, doctor. Bueno, hace 21 años tuve un diagnóstico que afectó necesariamente la vida de todos nosotros, inicialmente de una manera contraria y luego fue pues la oportunidad que Dios nos dio para tener una vida diferente, una vida que cambia totalmente el norte. 21 años, fue un diagnóstico de cáncer invasivo en el estómago. Fui operado en el año 1997, un 1 de abril, en la Fundación Valle del Lili de Cali. Y bueno, ese 1 de abril nos estaban diciendo que mi vida no iba a pasar de esa misma noche posquirúrgica. Luego nos dijeron que serían 4 días si acaso de vida. Y bueno, aquí estamos 21 años después para decirles que la intervención divina fue algo maravilloso, fue algo verdaderamente natural y sobrenatural.
y que a partir de ese momento, no solamente del diagnóstico, sino del pronóstico tan contrario que nos dieron, Dios nos mostró cómo hay un Dios que verdaderamente sana, libera, perdona, restaura, y que si seguimos sus caminos y nos unimos en familia, en súplica, en oración, de verdad sanamos nuestras heridas, sanamos nuestras vidas y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, pues lo que encontramos es esto: es vida, es salud y es bendición. Jairo, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó cuando te dieron esa noticia? Bueno, yo venía con un malestar estomacal o malestar gástrico propio de la persona que no se cuida su estómago, que come de sobras y demás, pero no pensé que fuera algo grave. Vine a sentir un dolor penetrante un día domingo, ya el dolor me generaba mucha molestia, no me calmaba con nada, y al día siguiente, el día lunes, estaba haciéndome una endoscopia, la única endoscopia de mi vida digestiva alta, y para sorpresa mía ya el médico que hizo la endoscopia sospechaba algo, no fue claro conmigo, y ya el día 19 de marzo que recibí la patología, pues fue un impacto violento. O sea, digo impacto violento, es un golpe para el alma, para el espíritu del ser humano, que de hecho el solo recibir la palabra cáncer invasivo en estómago, pues ya es un impacto de muerte. El solo diagnóstico hace que uno sienta que la muerte es inminente, que lo que viene es desastroso, que lo que va a pasar no es nada agradable, no es bueno. En ese instante uno piensa tantas cosas, hace un balance de vida, eso pasa fugaz. Pienso en sus hijos. En aquella época nuestra niña tenía 14 años, el menor 7 años, yo tenía 38 años de edad. Y bueno, uno le duele muchísimo pensar en lo que ha podido ser y no es, en lo que viene, en sus hijos que van a quedar solos, porque lo que se piensa es en muerte, en sufrimiento, en dolor, en tratamientos agresivos. Pues yo, siendo médico, con más razón, pues sabía lo que tenía que afrontar, en el dolor que iba a causar en mi familia. Ya había causado suficiente dolor con toda la vida que habíamos llevado, con lo que yo había sido como ser humano, como hombre, como papá, y que no había sido lo mejor. Llevaba 4 años queriendo mejorar mi ser, tratando de ser una persona mejor, un mejor papá, un mejor esposo. Pero en ese instante viene el dolor de lo que no se hizo, el dolor de abandonar su familia, de tener que irse de una forma violenta, porque eso es violento, y el saber que no hay respuesta, de que no hay nada que hacer, que mi fe estaba en la ciencia, yo no estaba cercano al corazón de Dios, y yo todo lo que sabía era lo que la ciencia, mi propia ciencia, me estaba diciendo: una enfermedad mortal, de pronóstico muy reservado, muy crítico, y lo que venía inminente pues era necesariamente la muerte. Y obviamente todos, cuando escuchamos la palabra cáncer, es lo primero con lo que lo asociamos precisamente es con esa palabra muerte. Me imagino que desde el punto de vista científico, médico, como médico de profesión, pues obviamente se sabía mucho más la complicación del asunto, la angustia debió ser mucho más grande, pero ¿cómo empieza este proceso de sanación? ¿Cómo empieza ese proceso de estar con la fe en la ciencia y no en Dios? ¿Cómo nace, cómo empieza este proceso que yo lo llamo un milagro verdaderamente? Uno busca en lo que conoce y en lo que tiene. Si uno tiene a Dios en su corazón, pues obviamente va a estar acudiendo a Dios, porque es lo primero que realmente uno debe hacer como ser humano. Pero cuando uno no tiene una vida espiritual, una relación con Dios muy definida, no es clara, entonces buscan ciencia. Y cuando buscamos en la ciencia, lastimosamente uno busca esperanza en lo que no te puede dar una esperanza real. Es más, nosotros los médicos no podemos dar una falsa esperanza, una esperanza que no esté fundamentada en las estadísticas, en todo lo que nosotros tenemos como claro. Nunca le puede decir a un paciente con un cáncer de estómago en un estadio 3B o un estadio avanzado: no te preocupes, todo va a salir bien, te vas a curar, vas a salir adelante, porque no está bien. Y de hecho yo no recibí ese tipo de palabra, porque nuestros amigos y colegas que estaban a cargo, pues lo único que eran muy claros en todo lo que venía. Sí, lo primero, diagnóstico. Luego de confirmar el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso: cirugía radical, una gastrectomía total. Van a extirpar totalmente el estómago, van a extirpar el vaso, van a extirpar el epiplón, sistema ganglionar. Explicarnos perfectamente, siendo yo cirujano y diciéndome que tenemos que explicar lo que viene, las complicaciones quirúrgicas van a ser estas y estas, el pronóstico no sabemos, hay que esperar las patologías posquirúrgicas, vas a quedar con limitaciones. Sandra estaba presente ese día que estaba hablándonos el cirujano oncólogo, y me estaba diciendo el cirujano oncólogo toda la complicación y la gravedad del pronóstico y del posquirúrgico.
borde de la muerte. Incluso me habló muy claro. Sandra fue muy impactada por su palabra. Yo intentaba decirle al médico, yo sé todo eso, no tienes que recordármelo, por favor, tratando de ser considerados con Sandra. Y Sandra, de pronto, cuando estaba el médico hablando de todo el pronóstico, de todo lo que se viene, Sandra fue al baño a vomitar, pidió permiso y entró a vomitar. Cuando mi colega escuchó que Sandra vomitaba, lo único que me dijo es: Jairo, las mujeres son muy flojas. Y yo le decía: mira, amigo, tú no sabes por lo que estamos pasando, tú no sabes el impacto de la vida, lo que está pasando en mi casa en este instante, la incertidumbre, el sufrimiento, el dolor que tenemos, y me estás diciendo tantas cosas que estoy pensando seriamente en que no me voy a operar, o sea que voy a dejar que esto pare aquí, porque si lo que viene es peor que lo que tengo, pues me quedo con lo que tengo. Bueno, Jaime fue contundente y me dijo que no, que eso no era decisión mía, que él iba a operar y que ese tumor lo iba a sacar. Wow. Y Sandra, ¿cómo se afronta esa enfermedad como esposa y como madre? Una noticia de este tipo, ¿cómo se maneja esa situación? A ver, es bien complicado, no es fácil porque ninguno estamos preparados para perder la salud, ¿sí? Entonces, tú te quedas como en el aire, te quedas completamente impactada, sin saber qué hacer, con un futuro muy incierto, con unos hijos pues muy pequeños. ¿Qué iba a pasar de nosotros? En ese momento yo estaba estudiando, estaba haciendo pues mi segunda carrera, porque inicialmente estudié Derecho y Ciencias Políticas. No me desempeñé en esta carrera, sino que estaba estudiando en ese momento Psicología. ¿Cómo se pudo afrontar? Te cuento que es un desconcierto impresionante. No sabe uno qué hacer. Si tiene de pronto un poco de bases en la oración, tu oración no sale, tu oración no fluye. O sea, es un desierto, pero hay algo por allí que te sostiene, ¿sí? Inclusive mi esposo me decía ya cuando entró a cirugía y comenzamos a vivir este proceso, a recibir esas malas noticias, porque los médicos hablaban conmigo. Me decía: mira, de la cirugía no sabemos pues qué vaya a pasar, pero tienes que irte preparando. De pronto el posoperatorio no sabemos si vaya a salir. O sea, todo era una incertidumbre. Primero le dieron 1 mes, después 3 meses, luego 6 meses. O sea, cada día era una sentencia de muerte. Entonces, es una amenaza ahí permanente y uno trata como de tomar un poquito de fuerza, pero hay unas voces contrarias que la poca fe, digamos, que teníamos en ese momento, pues nos las quitaban. Sí tuvimos una familiar, la esposa de un primo, que llegaba y me decía: Sandra, solamente dile, con tu sangre báñalo y por tu llaga sánalo. Yo repetía, yo no tenía ni idea qué es eso. Y te digo que venimos de unos hogares supuestamente formados en la fe, ¿sí? Pero en ese momento, eso que teníamos, pues iba a una Eucaristía y sentía ahí un poquito de fuerza, pero vuelvo y te repito, eso volvía y se perdía. Pero esa oración permanente de que lo bañara con su sangre y con su llaga lo sanara, eso me sostuvo mucho tiempo, porque era algo muy corto, ¿no? Era algo muy corto y como que lograba concentrarme un poquito en eso, y eso fue lo que de pronto nos ayudó. Después ya vino pues como un caminar, como los grupos de oración, como algunas personas que te llevaban una palabra. Entonces eso iba alimentando un poco, a pesar que, como les digo, había esa voz contraria a través de los médicos que decían pues que de esto no íbamos a salir, que me preparara para ser viuda. Definitivamente uno sabe que ahí está esa intervención divina que es la del Espíritu Santo, porque viene una fuerza que uno no sabe de dónde sale, de dónde proviene, porque por nuestras propias fuerzas pues no es. Es muy complicado que nosotros mismos podamos lograr eso. ¿Y tienes alguna pregunta, Marcela? No. Ok, mencionaba, Jairo, que pues, ya de principio cuando te dieron el diagnóstico y viste todo ese panorama, tú dijiste: no, dejémoslo así, no continuemos con esto. Pero me imagino yo que no solamente estamos hablando hoy específicamente de cáncer, pero queremos que entiendan que esto se aplica para todo tipo de enfermedad que estemos afrontando en la familia. Son momentos bien difíciles, pero llega un momento en que quizás muchos decidan, como tú, aún en la mitad del camino, como que no voy a poder, como que no voy a salir. ¿Qué herramientas, qué recomiendas tú a Jairo, a las personas que nos están escuchando?
Bueno, es propio y hemos tenido casos, incluso de un colega no hace mucho en Colombia, que ante el diagnóstico se lanzó del sexto piso de la clínica donde estaba y se suicidó. O sea, yo era uno que pensaba en eso. Yo cuando trataba cáncer y veía el sufrimiento del paciente y veía que esas respuestas eran tan pobres, me decía a mí mismo en aquella época, de una manera muy tonta, muy necia, pero era lo que yo sentía en ese instante, que el día que a mí se me llegara a diagnosticar un cáncer, yo me quitaba la vida, yo no iba a afrontar esto. O sea, de hecho no estaba dispuesto. Como algún estudio que hizo el doctor Ulrich Abel en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, donde él demostró ciertas condiciones de quimioterapia en pacientes con diagnósticos como el que yo tenía, que verdaderamente el efecto de la quimio no iba a ser el mejor sobre ese paciente, sino que le iba a dañar. Y con su estudio hizo una entrevista a varios médicos oncólogos preguntándoles si ellos se someterían a tratamiento en caso de ser diagnosticado, y el 80% dijo no lo haremos. O sea, con el conocimiento que tenemos, pues lo primero que uno piensa es en bajar la guardia. En bajar la guardia y en decir no más. O sea, otros pacientes se abandonan a la vida del mundo, van a aprovechar ese poco tiempo que les queda para hacer lo que no hicieron en vida. Otros no aceptan tratamientos de ninguna clase, otros se dedican a tomar, o a divertirse, a gastarse el dinero. Bueno, hay tantas formas de reaccionar, pero lo cierto es que esa es la forma humana. Cuando uno está en lo humano, uno responde como humano. Y cuando uno vive una vida cercana a Dios es diferente. Y cuando uno vive una vida lejana al Señor es también totalmente diferente. El enfoque, el afrontar sin Dios es muy grave. Es muy grave. Yo digo que toda situación, enfermedad o situación que afrontemos en la vida sin Dios, perdemos. Que todo lo que afrontemos tomados de su mano tiene otras repercusiones mucho mejores y mayores aún, aunque pues uno pueda decir perdí, pero no, con Dios siempre ganamos, con Dios no perdemos nunca. Y que en ese instante, precisamente por no tener esa relación cercana con Dios, pues mi expectativa era totalmente negativa, totalmente contraria, y lo único que podía pensar es en eso, es que alguien tiene que tener una respuesta, alguien tiene que darme una palabra de esperanza. Alguien tiene que decirme hay cura para esto, ¿sí? Y sabiendo como médico de que no hay cura, pero una voz interior que me estaba diciendo tiene que haber alguien que te dé una palabra de esperanza, alguien que te dé aliento, alguien que te diga yo tengo la cura. Es una cosa por allá que decía esto se puede curar, y mi ciencia diciéndome usted sabe que esto no se va a curar, y es una lucha interior que solamente con la misericordia y la presencia de Dios en nuestras vidas se logra vencer. ¿Y cómo es ese proceso de, ok, estoy en ese proceso difícil, la lucha de la ciencia contra esa vocecita que dice sí hay una luz de esperanza? ¿Cómo se convierte este momento difícil de enfermedad en una bendición? ¿En qué momento aparece esa luz de esperanza? ¿En qué momento, cómo nace ese proceso? Estoy sentado en el consultorio, al lado del teléfono, pensando a quién más llamo. He llamado a muchos colegas, mucha gente, he llamado acá a los Estados Unidos, Clínica Mayo, buscando una respuesta. Me digan, estamos en investigación y tenemos ya algo que posiblemente te va a curar. Siquiera eso, pero no, absolutamente no. Y en ese momento en que vas perdiendo la esperanza, porque la poquita esperanza, cuando uno ha puesto su confianza en el hombre o en el ser humano o en la misma ciencia, pues esa confianza y esa esperanza desfallece y se va perdiendo y al contrario se va asumiendo uno en más desesperanza, mucho más tormento, dolor, más sufrimiento. Y sentado en el teléfono, yo estoy pensando a quién más llamo, o sea, a quién puedo llamar, dónde puedo llamar. Cuando yo estoy en esto, hoy sé que es palabra del Señor, que el Espíritu Santo viene en auxilio de nosotros porque nosotros no oramos como es debido, no sabemos cómo orar. Y yo en ese instante que estoy ahí sentado, muy angustiado, muy deprimido, con dolor y con una depresión con una causa muy clara, pues sale algo de mi interior y le puedo decir al Señor, Señor, tengo miedo. Pude abrir mi boca estando solo y decirle a Dios, referirme a Dios, un Dios que no tenía relación yo con Él. Decirle, Dios, tengo mucho miedo. En ese instante sentía que lo que me estaba matando era el miedo y me di cuenta que el miedo era la fuente de todo mi sufrimiento en ese instante. Miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre, miedo al futuro.
miedo a dejar solos mis hijos, o sea, todo lo que estaba alrededor de lo que estaba viviendo yo se llama miedo. Y se lo dije a Dios, Dios, tengo mucho miedo. Algo que brotó y que le dije a Dios, no quiero que un cáncer me vaya a matar. Y percibía esa enfermedad de verdad maligna como maligna. Yo no creía en el diablo, si no creía en Dios, pues en el diablo menos. Y no creía en esas condiciones de que el diablo que ataca, no sé qué. Pero en ese instante sí sentía que era el mismo diablo que quería acabar con mi vida, que quería acabar con mis planes, con mi familia, con todo. Y le dije a Dios, Señor, no quiero que un cáncer me mate. Si yo voy a morir, quiero morir con usted. Y si voy a vivir, quiero vivir para usted. Fue todo lo que en ese instante, hoy sé, yo no conocía al Espíritu Santo verdaderamente, que fue el Espíritu Santo que vino en mi auxilio, en mi ayuda para que yo pudiera orar y referirme a Dios. Y con esa oración tan sencilla, sentí algo que busqué toda mi vida que se llama paz. Sentí algo como un respiro, como que mi alma cobraba aliento, y en ese mismo momento sentí que los miedos se fueron, de que la angustia se fue y de que algo me decía que iba a estar bien. Y pude decirle a Dios, yo no lo conozco, no sé de usted, pero sé que está conmigo y que lo que vaya a pasar de aquí en adelante usted está a cargo, que todo va a salir bien. Y ese fue el primer instante de mi vida, porque el miedo se fue, la incertidumbre se fue, la certeza de que hay un Dios y de que Dios ya, y lo sentía, ya había curado la enfermedad. Yo sentí ese día lo que significa sanación. Sentí sanación, yo dije, oye, yo no siento nada. Y ese sentir nada, y me sentía sano. Incluso le dije a mi familia, yo siento que Dios me sanó, y lo andaba proclamando. Pero qué bueno, y dijiste algo que yo lo entiendo como abandono. Y yo creo que estoy convencida que cuando uno está pasando por una situación de enfermedad, en este caso en este tipo de enfermedad física y también, ¿por qué no enfermedad espiritual? La clave es el abandono, y ya uno no tiene otro sitio para donde recurrir. La única fuente donde uno puede encontrar esa paz, como le pasó a Jairo, es en Dios. Es donde uno puede agarrar las herramientas para seguir. Y está la otra parte, ¿no? Que entiendo que esto es algo que hay que enfrentarlo y llevarlo como familia. ¿Cierto, Sandra? Sí. Y más que todo pienso yo que el paciente en ese momento es el que necesita la comprensión de su familia, porque no es fácil convivir con un paciente que está diagnosticado pues con una muerte inminente, ¿sí? Hay muchos cambios. Y también pues yo viví un proceso, ¿no? Lo que les decía ahora, del miedo, de la incertidumbre, pero también vino como ese perdón. No vino el reproche, no vino como sí, ahora sí necesitas de mí, ahora sí, como todo tan diferente, cuánto tiempo esperé que fueras ese hombre que está haciendo ahora. Entonces vino el perdón a mí y lo pudimos acompañar. Con los hijos, digamos como que no los involucramos, porque como estaban tan pequeños, sobre todo el varón tenía 7 años, la niña 14, ella pues entendía un poquito más. Sí veía, por ejemplo, nuestra ausencia, que a veces nos íbamos, cada uno lloraba por su lado, o sea, el uno no dejaba ver que el otro lloraba, sino que cada uno fue viviendo su dolor y sus miedos, pero esto no lo compartimos, y aquí es importante que la familia también comparta eso, porque cada uno estaba sufriendo por su lado, pero no nos unimos a sufrir, a decir tengo miedo, me preocupa esto, y ellos se daban cuenta de que las cosas no estaban bien, de que papá se ausentaba, que mamá también se ausentaba, o que de pronto los veían tristes o los veían discutiendo, sí, de pronto sin ningún motivo. Entonces aquí pienso que fue importante el poder perdonar, ¿no? El poder como borrar, o por lo menos dejar esas cosas quietas allí, porque en ese momento necesitábamos esa unidad de familia. Y eso no te lo regala sino Dios, definitivamente. Entonces ahí es donde comienza a sentir también uno la presencia de Él. En ese momento no lo percibe, pero ya después en el caminar es que comienza a ver tantas cosas con tanta claridad. Pero sí es importante por parte de la familia entender, porque lo primero que pierde un paciente es como su autonomía, ese poder de decisión, lo pierde totalmente. Entonces, sí, se dan una serie de conflictos en el paciente que
es todo tan incierto. Entonces hay que tener como un poquito de entendimiento, pero por eso toda la familia necesita ayuda, ¿no? Necesita ayuda porque, como les digo, uno no sabe para dónde pegar. Definitivamente no se sabe qué hacer. Definitivo. Así es de que, doctor Jairo, viene esta parte, se afronta, se reconoce a alguien superior, hay un abandono en el Señor, una fe absoluta de que ha sanado, pero también la parte emocional, la parte del perdón juega un papel importante. Sí, total. Siempre me llamó la atención que en la oración nunca le pedí a Dios ni que me sanara, ni que me diera otra oportunidad, ni que me diera vida, que mirara a mis hijos, están chiquitos, por favor, ayúdame, perdóname. No, fue una oración de entrega, de abandono, de entregarle a Dios la vida. Decirle, aquí estoy para morir o para vivir. Como dice Pablo, si vivimos con el Señor vivimos, y si morimos con el Señor morimos. Y eso es algo que el Espíritu mismo de Dios empieza a guiar, a dirigir. Porque una cosa es la oración dirigida por el hombre mismo, por su necesidad o por su ansiedad. Y otra cosa cuando el Espíritu Santo llega a tomar control, porque no lo sabemos, gracias a Dios, ¿sí? Porque la persona que tiene esquemas de oración empieza a utilizar sus esquemas para tratar de acercarse a Dios cuando Dios quiere llegar primero a nosotros. Yo me convencí de eso, que esa es oración de entrega inspirada por Dios, de abandono, decir, bueno, yo estoy en manos suyas para lo que sea, sin condiciones, sin peticiones, vamos. Y ahí aparece la parte espiritual dando el soporte total, una fe, que precisamente la fe es un don de Dios, que llega como don, como regalo. Aquí tiene el regalo, usted está seguro que estoy con usted, está seguro que yo me estoy a cargo, y eso es un don de Dios, un regalo divino. Cuando aparece este don de Dios, entonces aparece la fortaleza de orden espiritual, pero queda el ser emocional y el ser orgánico ahí. Ese ser emocional que tiene que ser tratado. Dios, el espíritu, lo puede fortalecer en un instante, como hizo conmigo, y infundir su espíritu en el mío para darme, pero este ser viene con vicios emocionales, con trastornos orgánicos que hay que tratar. O sea, a mí me operaron y ese cáncer lo encontraron. Yo pensé que no lo iban a encontrar. Y luego viene un proceso de restauración orgánica. ¿Qué vamos a hacer si ese cáncer se supone está ahí todavía? Y que hay que recuperar esos órganos, que hay que recuperar ese ser humano. Que ese ser humano emocionalmente es un ser humano que viene con vicios de comportamiento, de actitudes, con mal genio, con explosiones, con alteraciones en su vida que tienen que tratarse. Y yo pienso que ese es el tiempo de sanación, el tiempo del que habla el libro del Eclesiastés en el capítulo 3. Hay un tiempo de sanar. Ese es el tiempo en que Dios empieza a tratarnos. Es nuestra parte emocional, nuestra parte afectiva, nuestra parte familiar, nuestras relaciones, y que es un tiempo muy importante de estar sanos espiritualmente, pero viene todo el proceso de restauración, tanto emocional como orgánica. Doctor, yo creo que le vamos a tener que robar otro programita, porque esto solamente es el comienzo y hay mucho por hablar, pero lo que queremos decirles, familia, es que hay esperanza, que en la medida que nosotros nos abandonemos como el doctor Jairo lo hizo en las manos del Señor, que le reconozcamos, que dejemos que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros, podemos sanar, y podemos sanar en familia, y podemos sanar en nuestra parte emocional para poder vivir una vida más agradable a sus ojos. Así es de que gracias a ambos por estar aquí, gracias por su testimonio, y bueno, si ustedes están de acuerdo, de pronto grabamos una segunda parte con ese abrebocas que nos quedamos, que es bastante interesante y creo que es clave para poder hacer una sanación integral. Marisol, gracias. Gracias por estar acá. Los vemos en el próximo capítulo de En Familia con Nuestra Fe. Es una institución donde el